¿Alguna vez te has entristecido porque alguien a quien le escribiste por WhatsApp te dejó en visto? Hablo de ese doble cotejo azul que puede indicar que la persona vio o leyó el mensaje, pero que probablemente olvidó contestarte o simplemente eligió no hacerlo. Cuando la acción es repetitiva hasta llegamos a decir, no le voy a volver a escribir a X o a Y persona porque no le interesa o no le da importancia suficiente a lo que tengo que comunicarle. El caso es que esas desavenencias son tan comunes entre el emisario y el receptor del mensaje que algunas veces el que recibe el mensaje opta por activar una opción en el WhatsApp que impide que sus contactos puedan tener la certeza de que leyó o no leyó el mensaje. En otras palabras, es una forma simple y polite de evitar compromisos de respuestas inmediatas o a largo plazo. Pero esta reflexión no es una clase sobre la aplicación de WhatsApp. Simplemente quiero explicarles algo que hacemos en el plano espiritual utilizando algo de la vida cotidiana. Y ahí voy. Voy a tratar de explicarles esto lo más práctico posible. Ok, cuando somos ignorados, algo en nuestro interior siente el impacto del rechazo, aunque sea mínimamente, y quizás en ese momento hasta juzgamos a otros por esta acción. Nos hacemos una telenovela turca de algo que nosotros a su vez también le hemos hecho a los demás. Y ustedes dirán, yo no hago eso, pero sí lo hemos hecho. Por lo menos en algún momento de nuestras vidas, y te lo voy a demostrar. En este caso en particular que hablamos hoy, nos vamos a referir a una persona muy especial que vive al pendiente de nosotros y que habla directo a nuestro espíritu. Utilizando el ejemplo de la plataforma de comunicación WhatsApp, vamos a decir que esta persona de la que les hablo usa un WhatsApp espiritual para enviarnos mensajes todo el tiempo y de esta manera guiarnos, consolarnos, impulsar nuestra santificación progresiva, manifestando su amor y acompañándonos de forma activa en la transformación de nuestra mente. ¿Y cómo le correspondemos a esa persona? Muchas veces con indiferencia. Te preguntarás, ¿de quién estamos hablando? Nos referimos al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Permítanme abrir un paréntesis necesario en este punto. La Trinidad es una doctrina cristiana. Sobre esto, el pastor cristiano y escritor norteamericano John MacArthur señaló en un interesante artículo de su autoría, titulado Nuestro Dios Trinitario, lo siguiente: Dios es tres personas en una sola esencia. La esencia divina subsiste íntegra e indivisiblemente, al mismo tiempo y eternamente en los tres miembros de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las Escrituras son claras en que estas tres personas son conjuntamente un único Dios. Deuteronomio 6:4, Juan 10:30 y 33 explica que el Padre y el Hijo son uno. Primera de Corintios 3:16 muestra que el Padre y el Espíritu son uno. Y Romanos 8:9 deja en claro que el Hijo y el Espíritu son uno. Cierro paréntesis. El hecho es que a quien estamos ignorando y dejando en visto en nuestro WhatsApp espiritual es nada más y nada menos que al Espíritu Santo, que vive en cada cristiano porque somos su templo. Pero ¿cómo esto es posible? ¿Cómo nos constituimos en su templo? El Espíritu Santo nos convence de pecado. Y cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a residir en nosotros y así nos constituimos en su templo. En Efesios capítulo 1, versículo 13, Pablo expresa lo siguiente: también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Este versículo me pone a pensar mucho en que hay un vínculo muy íntimo entre el cristiano y el Espíritu Santo. Por lo menos así debería ser. Una comunión permanente que debemos cuidar más que cualquier relación en este mundo. Primera de Corintios 6:19. De hecho, la misma palabra nos hace una advertencia en Efesios capítulo 4, versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. En otras versiones dice, no contristéis al Espíritu Santo. Es importante resaltar que contristar y entristecer son sinónimos. Pero, ¿qué significa esto de que el Espíritu Santo se entristece? ¿Que tiene sentimientos? Eso significa. Miren, el Espíritu Santo tiene intelecto, entendimiento, voluntad, carácter. Hasta erróneamente podríamos blasfemar contra Él en un momento determinado y eso es muy, muy grave. También se le puede ignorar o resistir. Podemos apreciar algunas de las características del Espíritu Santo como persona en Romanos 8:26 y 1 de Corintios 2:13. Me voy a ir más profundo. Me voy a ir en sentimiento, como decimos nosotros los dominicanos. El Espíritu Santo puede sentir dolor, inmenso dolor, mucho más grande que el que nosotros podamos sentir cuando alguien nos rompe el corazón. Si nos sentimos mal con el rechazo de alguien con quien tenemos hoy un vínculo basado en vivencias humanas, que existe y mañana se lo llevó el viento, imaginemos cómo se siente el Padre cuando no valoramos el sacrificio de su Hijo Jesucristo, que con su muerte rascó el velo y nos permitió acceso directo al trono de la gracia. ¿Cómo le restamos valor a ese sacrificio? Cuando menospreciamos la inmensa bendición de haber sido constituidos como templo del Espíritu Santo, dando como respuesta a este privilegio el silencio y la desobediencia a su consejo o instrucción. Así de fácil. Y tú probablemente me digas, Yulisa, pero eso que dices que el Espíritu Santo se entristece, eso es demasiado genérico. Ok, te lo voy a detallar más específicamente, con ejemplos prácticos, dividiéndolos en dos escenarios. Escenario A y escenario B. Vamos primero con el escenario A. El Espíritu Santo se puede entristecer cuando lo desobedecemos con conciencia de lo que estamos haciendo. Escuchamos al Espíritu y lo ignoramos. ¿Cómo así? Imaginemos que el Espíritu Santo nos dice, quiero hablar contigo, saca tiempo para mí, y lo dejamos en visto. En lugar de corresponderle, encendemos el televisor, llamamos a nuestros amigos por el celular y lo dejamos a Él esperando. Cuando Él nos dice, ven a la iglesia, toma tu Biblia, te quiero enseñar cosas de la palabra que tú no conoces. Y no respondemos nada. Lo dejamos en visto y nos acostamos a dormir. O cuando nos da órdenes específicas, camina sobre la palabra que te di, confía, inicia con el ministerio que te entregué, predícale a tal o cual persona sobre este versículo en particular. Y decidimos dejar en visto el mensaje y continuar nuestras vidas porque en nuestro propio entendimiento dijimos que no era tiempo de poner en marcha lo que Dios dijo. Entonces, ¿sabes qué pasa? Estamos frenando su obra perfecta y el testimonio que Él quiere exhibir para edificación de otros. Muchas veces alguien nos ofende, nos daña profundamente y el Espíritu nos ministra para que lo perdonemos, para que hagamos uso en esa situación específica del fruto del Espíritu con el dominio propio, paz, mansedumbre y benignidad, etc. Pero nosotros nos negamos. El orgullo no nos permite accionar. Y adicional a eso, como si fuera poco, Satanás también está en el chat, escribiéndote por el WhatsApp espiritual y sugiriéndote, véngate, dale una bofetada a esa tipa que ruede por atrevida. Y entonces, cuando viene a ver, resulta que tú sí le contestaste a Satanás, pero dejaste en visto al Espíritu Santo y le diste la bofetada a la tipa. Y yo digo,
A veces actuamos como si estuviéramos jugando a ser cristianos. Si amamos a Dios como decimos y nos sentimos tan honrados de ser templo suyo, ¿por qué? ¿Por qué lo llevamos al punto de entristecerlo? Y tú me dirás, en respuesta a eso, sí, pero es que yo no lo escucho, yo no escucho la voz del Espíritu Santo. La pregunta sería, ¿por qué no la puedes escuchar? Y esto abre ante nosotros el escenario B, cuando ignoramos al Espíritu Santo de manera inconsciente. Esto pasa porque ya estamos tan inmersos en nuestra vana manera de vivir que nos vamos insensibilizando ante su voz. Nos vamos volviendo cristianos carnales, si es que eso existe. ¿Por qué? Porque tenemos un pie en el mundo y otro en la iglesia. Cuando es así, el mensaje por el WhatsApp espiritual nos llega con interferencia. ¿Cuál interferencia? Simple, la falta de discernimiento espiritual para interpretar correctamente lo que nos quiso decir. Y la razón es que solo el Espíritu con E minúscula puede interpretar las cosas del Espíritu con E mayúscula. ¿Entiendes lo que te digo? Las consecuencias de esto son terribles, porque actuamos a la deriva como si no fuéramos hijos de Dios. De hecho, la palabra dice en 1 Corintios 2:14, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales, atiendan esta parte, solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, podrías concluir en que no lo ignoras ni consciente ni inconscientemente porque no sabes reconocer un mensaje o la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo reconocemos que el mensaje que nos llega es de la autoría del Espíritu Santo? Excelente pregunta. Número 1, porque al pasar el mensaje que recibimos por el filtro de la palabra de Dios escrita, o sea, la Biblia, no se contradice una versión de la otra. El mensaje que recibes del Espíritu Santo y lo que está en la Biblia son coherentes. Número 2, porque ese mensaje es constante, no es un pensamiento fugaz y además está lleno de sabiduría. No te obliga a hacer algo, sino que te concientiza. Número 3, porque nos produce paz, aunque no sea lo que en realidad deseamos hacer. En el fondo, sabemos que es lo correcto. Número 4, ese mensaje no va con las manifestaciones de la carne, sino con el fruto del Espíritu. La paciencia, el amor, el gozo, la benignidad, la paz, la fe, la mansedumbre, el dominio propio y la templanza. Número 5. Es una voz que tiene propósitos eternos, no pasajeros. Nunca te va a dar una salida fácil a un proceso, una tentación o una prueba que tú estés pasando, sino que te va a dar los recursos de vida de Dios para que puedas crecer en el proceso, para que puedas esperar la voluntad del Padre en tu vida y para que puedas salir airoso y más fuerte espiritualmente hablando. Tomando esos puntos claves que acabo de citar, te voy a dar unos cuantos ejemplos explícitos de cómo puedes discernir quién es que te está hablando. Por decirlo de alguna manera, si sientes una voz interna que te dice, no te pongas esa ropa porque provoca a los hombres. No te creas sabia en tu propia opinión y busca en la Biblia, porque ahí vas a encontrar una instrucción clara y precisa en 1 Timoteo 2:9 que dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Punto suspensivo. Entonces, evalúa la ropa que tienes puesta a la luz de la palabra y determina si es decorosa, si estás vestida con pudor o si vas a ser ocasión de pecado para otros.
Si sientes una voz interior que te dice, no vayas a ese lugar porque aunque te es lícito, no te conviene. Busca en la palabra para que compruebes qué es lo que te dice y encontrarás en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Entonces, en ese punto, ¿qué tú vas a hacer? Con esa voz que te está dando una instrucción y ese versículo bíblico que tú estás leyendo, evalúa. ¿Qué fruto eterno tú vas a sacar de asistir a ese lugar? ¿En qué te va a edificar? Y vas a tener la respuesta. Puedes sentir en tu espíritu, no emprendas ese negocio con ese socio que parece ideal, pero que es yugo desigual. O no entres en una relación de noviazgo con esa persona porque es yugo desigual. Bueno, primero, examina los frutos de ese individuo. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:15-20. También en 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Te cito otro ejemplo. No te vayas a vivir a ese país o a esa ciudad porque se opone a mi propósito contigo. Y tú dirás, ese país no tiene nada de malo y es donde yo puedo progresar. Tú lo estás viendo desde el punto de vista humano. Pero quizás lo que tenemos que hacer aquí es renovar nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Romanos 12:2. Ya que tenemos una idea de cómo identificar la voz del Espíritu Santo, ¿cuándo podemos esperar que Él nos hable? La respuesta es todo el tiempo y cuantas veces Él lo considere necesario. Nos puede hablar mientras vamos al trabajo, mientras estamos en la universidad, como también en la intimidad de nuestra casa o durante el culto en la iglesia. Él sabe lo que debe fortalecer en cada persona. Por lo tanto, sus consejos van acorde a lo que nos está pasando a nivel ministerial, familiar, social, económico. También puede ser una revelación de algo que tenga que ver con nuestro futuro y propósito de vida en el Señor. O simplemente un acompañante en nuestro dolor, transmitiéndonos aliento y amor o indicándonos cómo debemos resolver un conflicto específico. Entre otras tantas posibilidades, porque el Espíritu Santo es sabiduría. Pero ¿qué pasa con el Espíritu Santo y los que no son cristianos? Al principio de la reflexión dijimos que el Espíritu Santo es quien convence de pecado al mundo. Muchos que aún no son cristianos han escuchado el llamado y el Espíritu los ha redargüido, pero se han resistido, han dejado en visto la invitación sagrada a ser hijos de Dios, pensando erróneamente que este mensaje no tiene importancia o que tienen tiempo para contestar el mensaje después. Con amor y respeto, permíteme decirte algo. Si estás en esa situación, muchas veces el después jamás llega. A veces te cortan la línea telefónica o el internet y ya el emisor del mensaje no puede recibir la respuesta que tanto esperó de tu parte. ¿Entiendes esto? Te lo diré directamente. Un día el periodo de la gracia terminará. Un día ya no habrá más oportunidad de arrepentirte, porque serás llamado a la presencia de Dios y tendrás que dar cuenta de todo lo que hiciste en vida y quizás alegues que no se te predicó. Pero Dios sacará el listado de mensajes que recibiste por medio de cada persona que te habló de Él. Te hará referencia a cada invitación a la iglesia que rechazaste, de cada tratado o versículo de la Biblia que Él hizo que casualmente leyeras en algún momento. Te hará memoria de cada alabanza que te hablaba de su amor por ti, o de cualquier otro tipo de forma que utilizó el Espíritu Santo para hablarte y tocar tu corazón. Y tú lo ignoraste
ignoraste el mensaje y lo dejaste en visto, para que no te llamaran religioso o fanático, para no perder tu estilo de vida, que por cierto es perecedero. Tu reputación, tu prestigio es tan frágil y fugaz como la hierba y la flor del campo. Lo importante aquí es que si no eres cristiano, aún estás a tiempo de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y que su Espíritu guíe tu vida. No te vas a arrepentir. En verdad, no te vas a arrepentir. Será la mejor decisión de tu vida presente y va a repercutir en tu vida venidera con gloria y poder. Para nosotros los cristianos, el mensaje final de esta reflexión es el siguiente: no abusemos de la gracia de Cristo. No abusemos del amor de Dios. No contristemos al Espíritu Santo de manera deliberada. No lo dejemos en visto para que ese doble cotejo azul del WhatsApp espiritual no se torne en evidencia de negligencia y culpabilidad contra nosotros. No desactivemos la función que confirma que leímos el mensaje. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios no puede ser burlado. Él sabe cuando entendemos el mensaje y cuando no. Quiero aclarar, tanto a los cristianos como no cristianos, que aunque haga esta advertencia, el cristianismo no es acerca de infundir temor, ni de proferir amenazas del infierno. No es esa mi intención. Más bien el cristianismo es amor, porque Dios es amor, y Él solamente quiere que vengas y permanezcas en Él por amor. Te garantizo que nadie te va a amar más que Él. Para finalizar esta reflexión y dejar todo de una manera práctica, que lo recordemos fácilmente, la próxima vez que escuchemos la voz del Espíritu Santo y nos veamos tentados o tentadas a dejarlo en visto e ignorarlo, porque no nos gusta o no nos conviene lo que nos está ordenando, imaginemos lo siguiente: si alguien por el cual nosotros lo hubiésemos dado todo, como un hijo, un amigo o una pareja, nos hiciera el mismo menosprecio, hasta el punto que viviendo en la misma casa, ni siquiera nos prestara atención, ni siquiera le diera importancia a lo que tenemos que decirle, ¿cómo nos sentiríamos? Siendo sinceros, con el corazón roto. Entonces te digo, y me digo a mí misma, no dejemos el Espíritu Santo en visto. Démosle la importancia que tiene la tercera persona de la Trinidad en nuestras vidas. Vamos a escucharlo, vamos a respetarlo, vamos a amarlo. Escucharlo puede hacer la diferencia entre la paz o la guerra, entre la plenitud y la miseria, entre la sabiduría y la necedad, pero sobre todo entre la vida y la muerte. Así que atiende a tu WhatsApp espiritual y no dejes al Espíritu Santo en visto. Dios te bendiga.